pretendemos de una imagen y principalmente de una resonancia magnética. En primera instancia, cuando le hacemos una resonancia a un paciente, queremos saber cómo es su estado muscular de base, qué es lo que le está pasando, cuál es la alteración que realmente tiene. Y a partir de ella, poder saber qué tipo de afectación muscular y qué grado de afectación muscular tiene ese paciente. La resonancia magnética también nos va a dar el sitio de biopsia a realizar. Sabemos que donde hay áreas de edema, donde hay miopatía activa, es donde se tiene que hacer la biopsia y entonces podemos dirigir el sitio de punción para realizar una buena toma. Y después también podemos evaluar, teniendo en cuenta el estatus muscular que tenía el paciente, la respuesta al tratamiento. Sabemos que la ecografía y la resonancia magnética son métodos fundamentales en la evaluación de las lesiones musculares. En la actualidad tenemos ecógrafos que tienen una enorme precisión y enorme definición de imagen y estamos utilizando transductores especiales de alta frecuencia para poder evaluar dichas alteraciones. También sabemos que hay resonancias magnéticas, resonadores, equipos de resonancia de alto campo que tienen en la actualidad una enorme definición, principalmente los equipos digitalizados, y de esa manera podemos evaluar adecuadamente todo el cuerpo humano, como vamos a ver actualmente. Recordemos que simplemente la ecografía evalúa adecuadamente los músculos principalmente superficiales, que son los que están más cerca del transductor. A veces tenemos cierta dificultad con los músculos más profundos. La ecografía es un método que tiene una enorme accesibilidad porque es un método de amplia distribución en todo el país y podemos acceder fácilmente al mismo. Recordemos que tiene una ventaja enorme, que es un estudio dinámico, es el único momento donde nosotros jugamos realmente, entre comillas, a ser también médicos clínicos, porque le preguntamos al paciente, lo palpamos, estamos con ellos, vemos el momento, cómo fue la lesión, qué es lo que le ha pasado, y eso es algo fundamental. Posiblemente en estos momentos se estén haciendo muchas resonancias magnéticas, que vamos a informar luego, y no tenemos ese contacto con el paciente, y en ese sentido la ecografía es bárbara. Tenemos la posibilidad de hacer estudios bilaterales y comparativos, en muchos casos, siempre podemos ver un lado y otro y de esa manera comparar. También se pueden hacer procedimientos invasivos, tanto terapéuticos como de diagnóstico, pero tiene una, entre comillas, también desventaja, y es que se necesita un equipo de alta precisión, no todo ecógrafo es apto para hacer una buena ecografía musculoesquelética y necesitamos también un entrenamiento intensivo, es absolutamente operador dependiente y eso también es difícil de compartir muchas veces, inclusive para uno mismo hacer la comparación de una imagen con respecto a algo que yo ya había visto es un poco dificultosa. En ese sentido la resonancia magnética nos permite también evaluar los músculos profundos y las articulaciones y estructuras óseas adyacentes, así que tenemos una visión global enorme del sitio que queremos estudiar. La desventaja que es un estudio más complejo, no siempre es fácil hacer una resonancia magnética, también es un estudio de mayor costo. Tiene una enorme ventaja y es la alta sensibilidad al edema, y eso es algo fundamental, es en lo que vamos a basar nuestro diagnóstico de alteraciones agudas. Es también fácil de evaluar por el médico derivante, fácil entre comillas, si está relativamente entrenado, y eso es algo que nosotros siempre tratamos de fomentar, el entrenamiento de la lectura por los médicos derivantes de las resonancias nuestras. Y tiene una desventaja que es la baja sensibilidad a la fibrosis y a las calcificaciones, cosa que dificulta a veces la evaluación. Acá tenemos una ecografía simple de músculo en transverso y en longitudinal, siempre recordemos que de más superficial a profundo, la piel, el celular subcutáneo, las fascias, acá vemos bien el gemelo y el sóleo, en el plano transverso siempre da la imagen en cielo estrellado y en longitudinal vamos a evaluar adecuadamente en forma de pluma de ave las imágenes también de superficial a profundo con imagen de perimicio y epimicio de manera adecuada. Tiene una resolución muy grande, pero el endomicio no lo llegamos a ver. Sí vamos a ver los fascículos y el perimicio con una resolución en los equipos más avanzados de hasta 1 milímetro. Y vamos a ver varios patrones ecográficos de lesión. La disrupción en los planos superficiales se ve adecuadamente, la presencia de calcificaciones y fibrosis, y en ese sentido posiblemente sea más fácil de evaluar que en la resonancia magnética, y el edema muscular a veces es medio complejo de evaluar, porque hay muchos pacientes que tienen mucha anisotropía y ahí es ahí donde a veces tenemos un poco de desventaja. La resonancia magnética
es el método de suma importancia para evaluar el músculo esquelético y tenemos una excelente visualización conjunta de las partes blandas y las estructuras óseas. Podemos hacer múltiples planos de corte, no utiliza rayos X, el medio de contraste es el gadolíneo y tenemos resonadores abiertos. He puesto en puntos suspensivos porque recordemos que tienen menor definición de imagen, pero hay algunos pacientes que posiblemente tengan cierto temor a hacerse una resonancia magnética. En la actualidad los nuevos resonadores tienen una apertura del imán que es muy grande y entonces ya los podemos decir que son casi semiabiertos. Recordemos que los de alto campo, principalmente de 1.5 y 3 Tesla, tienen una enorme definición, el estudio se hace en menor tiempo. Estamos haciendo resonancias magnéticas de rodillas en un tiempo súper rápido que va de 12 minutos, 9 minutos a 12 minutos, depende de la patología que tenga el paciente, con una definición excelente. Permite realizar saturación de grasa y vamos a ver imágenes de cuerpo entero y de columna entera. Pero hay protocolos que nosotros tenemos que siempre mantener. Siempre decimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Y hay dos secuencias que son fundamentales dentro del músculo esquelético. Son las secuencias con saturación de grasa. Nosotros utilizamos muchas veces las secuencias STIR o DP con saturación de grasa y las secuencias Spineco T1. Entonces ahí vamos a combinar y eso es algo que les quiero mostrar ahora. Y siempre hacer dos planos ortogonales. El axial siempre, de manera, es el plano anatómico por excelencia y depende la patología. Si está en la cara medial o lateral, por ejemplo, de un muslo, hacer los planos coronales y si está anterior o posterior, hacer planos sagitales. Y después otro punto fundamental también es el tema del gadolíneo. Siempre Spineco T1 con saturación de grasa, porque de esa manera va a haber contraste entre la grasa oscura y el gadolíneo que brilla en las secuencias T1, cosa que en los resonadores abiertos no tenemos buena saturación de grasa y entonces no se puede realizar. Simplemente recordemos que el músculo normal en las secuencias T1 tiene mayor señal o ligeramente mayor a la imagen del agua y es absolutamente menor a la imagen de la grasa en las secuencias T1 brilla. En cambio, en las secuencias STIR con saturación de grasa, el agua es muy brillante y el músculo es mucho más oscuro, también va a depender del tiempo de inversión que estemos utilizando, pero lo ideal es que haya buena oscuridad en el músculo y que contraste con los cambios de edema o los cambios de agua y va a tener, depende también el tiempo de inversión que utilicemos, señal similar o menor a la de la grasa vecina. Entonces, estas son las dos secuencias básicas que vamos a usar siempre. Secuencias que principalmente van a favorecer a la señal, o sea, la búsqueda de edema, y secuencias en donde la grasa brilla y que van a ser secuencias anatómicas. Entonces, estos son los dos contrastes que nosotros tenemos que utilizar para evaluar adecuadamente al músculo. Entonces, ¿cómo hacemos una lectura relativamente rápida de una resonancia magnética? Obviamente que cuando hacemos una guía práctica de lectura rápida vamos a tener muchísimas excepciones, pero recordemos que toda lesión aguda tendrá edema, entonces voy a evaluar en primera instancia las secuencias STIR y entonces voy a buscar áreas blancas en un fondo oscuro, como por ejemplo en este desgarro isquiotibial. Y de esa manera resalta y de manera comparativa me muestra adecuadamente la lesión. En cambio, las lesiones crónicas que pueden tener infiltración grasa o áreas de fibrosis, voy a evaluar, además de evaluar las secuencias STIR, pero principalmente voy a evaluar las secuencias T1, donde anatómicamente voy a ver el reemplazo graso del músculo, por ejemplo, en este caso al recto anterior, y en las secuencias STIR depende también la forma y el tiempo de inversión que yo utilice, va a brillar o no, y acá vemos que la lesión no brilla. Entonces, de esa manera yo juego entre una y otra secuencia, pero secuencias básicas T1 y STIR, no hacer otras. Puede usar secuencias complementarias para ver músculo, pero van a ser para patologías muy focalizadas. Varón de 35 años, dolor de pierna izquierda en un partido de tenis, y tengo en la secuencia STIR áreas blancas en el área del gemelo interno, que es la zona donde le dolía al paciente. En la secuencia T1 la imagen realmente es poco definida, simplemente voy a ver el área del líquido, la colección laminar que tenía entre el gemelo y el sóleo, que es relativamente brillante, seguramente por la presencia de sangre y de líquido con abundante proteína, pero el músculo en la secuencia T1 no lo puedo evaluar adecuadamente en lesión aguda. Entonces, en estas imágenes axiales veo muy bien realmente el área de edema, líquido laminar, secuencias STIR, buscar áreas blancas en secuencias oscuras, buscar edema en la saturación de grasa. De esa manera vamos a tener ya una adecuada lectura de la resonancia musculoesquelética.
Recordemos que también podemos hacer estudios de cuerpo entero, y es algo que estamos utilizando con cierta frecuencia en la actualidad y cada vez más. Resonadores cerrados, necesitamos un alto campo magnético. Vamos a evaluar alteraciones infiltrativas de la médula ósea, alteraciones hematológicas y miopatías. Y eso es para lo que lo estamos utilizando en la actualidad. Estos son los nuevos resonadores digitales que tienen realmente un alto campo y tienen bobinas especiales para poder evaluar el cuerpo entero. Y de esa manera hacemos un protocolo clásico de Spineco T1 y STIR en plano coronal. En algunos casos utilizamos secuencias axiales, Spineco y STIR, según la patología, principalmente en las miopatías inflamatorias, para ver la cintura pelviana y escapular proximal. Los protocolos son de aproximadamente 60 minutos y no utilizamos contraste endovenoso. Acá vemos un cuerpo entero de un niño que estaba estudiándose por una enfermedad de Gaucher, fíjense el vaso grande, y realmente no tiene alteración franca de la estructura ósea. La definición que yo obtengo de cada sector es muy alta y yo puedo evaluar adecuadamente cada sector por separado. Siempre va a ser una aproximación, yo no voy a querer tampoco en base a estas secuencias evaluar un manguito rotador, no, simplemente yo lo que quiero ver es el estado general del músculo y de la estructura ósea para evaluar adecuadamente en este cuerpo entero las alteraciones. En la boca, para nuestros visitantes extranjeros, vamos a ver algunas imágenes de Buenos Aires. Ahora, ¿cuáles son desde las imágenes musculares o miopatías que nosotros tenemos que evaluar? Recordemos que hay de origen neurológico, de origen muscular o miopático o de origen traumático. A su vez, las de origen neurológico tenemos estralar realista, por ejemplo, las enfermedades de la neurona motora. No quiero profundizar porque es hablar muchísimo. Las de origen muscular, enfermedades congénitas y genéticas, vamos a ver algunos casos. Y las de origen traumático, que son las que generalmente están asociadas al deporte y que vemos con más frecuencia, como las relacionadas al ejercicio, con contusiones, distensiones, síndromes de sobreuso, dolor muscular retardado, y las traumáticas directas por aplastamiento y quemaduras. Pero esto desde el punto de vista imagenológico no es algo que nos sirva mucho. Nosotros tenemos que tratar de buscar patrones de imágenes para poder llegar a un diagnóstico de mayor profundidad y no tomar caminos equivocados en los diagnósticos diferenciales. Y acá vemos un artículo del año 2000 del Dr. May, en donde realmente están los patrones de alteración en el músculo. Esto es algo muy práctico y realmente muy lindo y muy sencillo de evaluar. Alteraciones en la señal del músculo, donde hay edema muscular, donde hay infiltración grasa y donde hay áreas de masa muscular o alteración relativamente focal. Se suman a alteraciones de tamaño y alteraciones en la forma del músculo. Las tres se pueden sumar, yo puedo tener edema con alteración en el tamaño y de esa manera llegar a un diagnóstico más profundo. Por ejemplo, edema muscular, polidermatomiositis, contusión, desgarro, miositis infecciosa, síndromes compartimentales, rhabdomiólisis, y ahí vamos a ver algunos ejemplos. Masculino, fútbol, 42 años, esto es para el doctor Cerezal, es un paciente que él conoce mucho. Tenemos en las secuencias STIR áreas de edema blanco sobre oscuro en la región medial del muslo, en la región aductora. En las secuencias T1, fíjense que no tengo una gran alteración. Miren los planos musculares que tiene este paciente, realmente se nota que es un deportista. Dos planos, secuencias axiales, secuencias coronales, clásico desgarro muscular. Después vamos a categorizar qué tipo de desgarro, qué cantidad de músculo, qué músculo está afectado, y vamos a colocarle una graduación. Masculino, 24 años, jugador profesional del plantel de River Plate. Fíjense, tenemos una alteración también en la región aductora con una colección hemática y serohemática asociada, desgarro muscular tipo 3 con avulsión proximal. Fíjense también, áreas blancas de edema, líquido, las secuencias T1 no nos dan mucho. Masculino, 14 años, jugador de rugby. En las secuencias axiales de ambos muslos vemos que hay áreas de edema y líquido en el músculo crural, en la profundidad del cuádriceps. En las secuencias T1 veo que ya hay cierta alteración del sector
Y en los planos sagitales y coronales vemos adecuadamente la imagen. Y fíjense que hay un área líquida focal en el sector más profundo. Bueno, acá ya vamos a ver que hay una contusión muscular con un hematoma muscular. A partir de acá surgen también varias posibilidades, si hay o no presencia de calcificaciones para hacer un diagnóstico diferencial de miositis osificante, pero ese ya es otro tema y que tenemos que profundizar en la búsqueda, pero nunca hay que dejar de pensarlo. Varón de 29 años, este era un paciente muy interesante que había vuelto de las vacaciones y quería comenzar el gimnasio, y entonces en el primer día de gimnasio dice, voy a hacer mucha cantidad de flexiones de brazos, y se puso a hacer competencia con un amigo, hizo flexiones con las mancuerdas a nivel de los brazos, y al otro día no podía mover los brazos, había hecho como 200 repeticiones haciendo una competencia. Bueno, en la ecografía visualizamos la presencia de cambios de edema en la profundidad de la musculatura del brazo, en este plano transverso anterior y en este plano longitudinal, que se confirma en la resonancia magnética. Y fíjense lo interesante, es la alteración selectiva de diferentes músculos con áreas de edema. Entonces aquí estamos ya hablando del síndrome de sobreuso en vías hacia una rhabdomiólisis. El paciente tenía una CPK altísima, aquí se conjuga el análisis de imágenes con el laboratorio y se llega al diagnóstico definitivo. Fíjense que de un día para otro la resonancia magnética y la ecografía nos dan adecuadamente el diagnóstico. Lo mismo pasa en este paciente que también va al gimnasio y realiza abundante ejercicio de spinning en la bicicleta. Al otro día viene que no podía caminar, tremendo dolor en ambos muslos, laboratorio alterado, le hacemos la resonancia magnética y se ve adecuadamente la presencia de áreas de edema en la región cuadricipital, afectando principalmente al vasto externo y a la región crural, sin golpe previo. Bueno, entonces también hablamos de un síndrome de sobreuso asociado a estas alteraciones. Esto es algo muy frecuente y también es algo que lo vemos con cierta periodicidad en las épocas previas a las vacaciones. Todo el mundo quiere ir al gimnasio y entonces empieza a haber rhabdomiólisis por sobreuso o fracturas de estrés, porque todo el mundo empieza a correr de golpe y el cuerpo no está preparado para eso. Bueno, no están durmiendo, seguimos. Pasemos entonces al segundo patrón, el del patrón de infiltración grasa, en donde aquí son fundamentales las secuencias T1 sin saturación de grasa. Tenemos también varias alteraciones que nos pueden dar este tipo de afectación, como la denervación crónica, el desuso crónico, terapias de corticoides, alteraciones endocrinológicas y enfermedades neuromusculares, y vamos a ver algunas alteraciones. Fíjense en el coronal de P, donde la grasa brilla, vemos que toda la región glútea, como en este sector, está llena de grasa, está realmente infiltrada de grasa, y en la secuencia STIR no brilla. Entonces es ahí a donde hacemos realmente el diagnóstico de reemplazo graso sin edema muscular. Lo importante acá es la combinación de ambas secuencias, porque si no a veces, muchas veces puede confundir una área de edema subagudo y tener cierto brillo en las secuencias STIR. Femenino, 67 años, fíjense, forma comparativa, ambos miembros inferiores, donde tenemos alteración en el tamaño y alteración en la señal. En las secuencias T1 tenemos un músculo normal y del otro lado el músculo con gran infiltración grasa, y en las secuencias STIR escaso, casi no hay edema. Fíjense que la señal de la grasa tiene la misma señal del músculo. Teniendo en cuenta la edad y teniendo en cuenta también las epidemias que hemos sufrido en nuestro país, esto había sido una secuela de poliomielitis y realmente es la imagen clásica de esta alteración. Esta es otra paciente con debilidad muscular, 70 años, y fíjense que en las secuencias T1 tenemos áreas de infiltración grasa brillantes, a diferencia de, por ejemplo, la región cuadricipital, que está el músculo relativamente respetado, y en las secuencias STIR tenemos algunas pequeñas áreas de edema y otras áreas de infiltración grasa con señal intermedia. Se le realiza contraste endovenoso y realmente el músculo no realza, tiene un leve realce, pero es el clásico realce muscular. Fue luego de realizarse la biopsia, una miopatía por cuerpos de inclusión, alteraciones inflamatorias musculares que se llega al diagnóstico por biopsia, pero tenemos que tener en cuenta también como diagnósticos diferenciales.
Otro paciente, realmente estas son alteraciones muy raras de ver, enfermedad de Pompe, paciente de 7 años, recordemos que son alteraciones genéticas por deficiencias enzimáticas, acá un paciente con acúmulo de glucógeno en las fibras musculares, fíjense la señal hiperintensa heterogénea en las secuencias STIR y también hiperintensa en las secuencias T1. Miren este patrón marmolado, que es como están descritos en la mayoría de los artículos, de la musculatura y, bueno, se llega también al diagnóstico por biopsia y por genética en estos casos. Esto es en el Congreso de Buenos Aires. Y ya para ir terminando, recordemos también en las alteraciones focales o masas musculares, que es donde nosotros tenemos que realizar los diagnósticos diferenciales. Los principales son las neoplasias, los abscesos, las necrosis, las contusiones, las miositis osificantes, estas dos van a ser las más frecuentes lejos, la sarcoidosis, las infecciones por parásitos, entre otras causas. Pero también, y no me quiero adelantar a los temas que vamos a ver en las próximas conferencias, hay muchísimas variantes anatómicas que pueden darnos alteración en la conformación de la musculatura, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, la presencia o no de músculos accesorios, como aquí el músculo sóleo en el tobillo derecho, que el paciente consultaba, por eso realmente tengo una asimetría entre ambos tobillos. Masculino, 27 años, el paciente tenía una enfermedad crónica con gran alteración de su estado general. Fíjense, la radiografía simple nos muestra múltiples presencias de calcificaciones, algunas de ellas distribuidas de manera evidente a nivel de las fascias, otras periarticulares con diferentes densidades. En la resonancia magnética, fíjense que hay presencia de múltiples colecciones, algunas de ellas de cápsula calcificada, gruesa, heterogénea, de diferentes intensidades de señal. El paciente tenía un diagnóstico de polimiositis y de calcinosis con abundante serositis. Entonces, fíjense que ya cuando las enfermedades son crónicas, los patrones ya no son tan clásicos como estamos acostumbrados a verlos. Otro paciente que había sufrido una caída en bicicleta y había golpeado con la región lateral de la cadera, consulta por una masa, dolorosa al principio, luego no, y vemos una colección entre el celular subcutáneo y la fascia crural y la fascia lata, heterogénea, y resultó ser la evolución de un hematoma de Morel-Lavallée, que son relativamente frecuentes de visualizar. Otro paciente también había consultado por una masa luego de un traumatismo. Tenemos en la región profunda del muslo señal hiperintensa en la secuencia T1, señal hiperintensa en la secuencia STIR. Esto es la evolución de un hematoma subagudo. Recordemos que la sangre tiene diferentes intensidades de señal según el tiempo transcurrido desde el evento traumático y el tiempo de la colección. Siempre en estos casos tenemos que hacer diagnóstico diferencial de patología tumoral. Una paciente que tuvimos este año que no recordaba haber tenido un antecedente traumático franco, luego recordaba por ahí algún accidente en bicicleta. En la primera ecografía y resonancia que le hicimos nos encontramos con este proceso heterogéneo en el cuádriceps, en la cara anterior, a nivel del crural, profundo. Tenía imagen de calcificaciones asociadas, pero tenía vascularización Doppler positiva muy importante. Decidimos reexaminarla a las 3 semanas y vemos que el proceso se volvió mucho más grande, mucho más edematoso y estaba desarrollando un síndrome compartimental anterior. Lo seguimos muy de cerca con el médico de cabecera. El médico decidió hacerle una biopsia, a pesar de que nosotros no estábamos muy de acuerdo con el tema. Resultó ser una miositis osificante. Recordemos que en estos casos la biopsia puede ser confusa porque los osteoblastos en formación pueden tener aspecto sarcomatoso y entonces damos un diagnóstico erróneo de sarcoma o de osteosarcoma. Hay que tener mucho cuidado con la miositis osificante. Ante la presencia de calcificaciones y características propias en la tomografía computada es lo que nos sugiere la alteración. Pero también hay masas musculares como esta, por ejemplo, en la región anterior del cuádriceps y que resultó ser un sarcoma. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas alteraciones. Y este es el último caso, ya para ir terminando.
y la importancia del contraste ante todo diagnóstico de masa muscular. Fíjense, este es un paciente que había sido operado por un liposarcoma mixoide y en las secuencias STIR tenemos esta imagen hiperintensa en la profundidad del lecho quirúrgico por delante del fémur y en las secuencias T1 sin contraste vemos la alteración con similar intensidad de señal al resto de los músculos. Recordemos que todo el componente mixoide, no porque sea un liposarcoma va a tener grasa, pero todo el componente mixoide brilla mucho en las secuencias STIR y es ahí a donde tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre una masa sólida y una masa quística. Si nosotros no hubiésemos tenido el contraste, acá ha fallado una de las fotos, no importa, el contraste endovenoso, vemos que la porción inferior de la imagen tenía realce y eso fue algo que nos dio el diagnóstico definitivo de la lesión en sí misma. Entonces, siempre ante una masa muscular nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de certeza de que no estamos diferenciando entre una formación quística y diferenciar entre una formación sólida. Bueno, como conclusión y para terminar con esta primera conferencia, recordemos que es fundamental ante toda alteración muscular la historia clínica y el examen físico, y eso es algo que es importante que nosotros hagamos el diagnóstico y la consulta con el paciente frente a nosotros. La ecografía y la resonancia son los métodos de imagen por elección en la evaluación de miopatías y siempre utilizar contraste cuando tenemos el diagnóstico de masa muscular. Esta es mi hija Lourdes y esto es lo que charlábamos anoche de la Antártida. Bueno, muchas gracias y continuamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Realmente clarísima su exposición y de un nivel didáctico impresionante. Vamos a continuar ahora con la siguiente charla a cargo de la doctora Jenny Bencardino en relación a variantes y pitfall en imágenes musculoesqueléticas. La doctora Jenny Bencardino es profesora asociada de radiología de New York University Hospital, es editorial rol de Skeletal Radiology, miembro del grupo de músculo esquelético y consultora internacional del American Journal of Radiology. Tiene numerosas distinciones en congresos RESNAS y más de 50 publicaciones. Muchísimas gracias por la introducción. Buenos días a todos. Primero, quiero agradecerles el haber atendido el llamado a este programa académico, de intercambio académico organizado por el Centro Diagnóstico Rossi y la Sociedad Internacional Esquelética. En esta primera charla vamos a revisar las variantes anatómicas normales en el miembro inferior, comenzando por la cadera. El labro acetabular es una estructura fibrocartilaginosa que tiene una forma triangular en su sección transversa. En algunos pacientes el labro acetabular puede tener variantes donde está un poco aplanado o puede estar también redondeado. El fibrocartílago, como sabemos, tiene una intensidad de señal baja en todas las secuencias de resonancia magnética. El rodete acetabular es en realidad una herradura, tiene una circunferencia, no es una estructura circunferencial, sino que tiene una parte inferior donde no hay hueso y en esa parte se encuentra el ligamento acetabular transverso. Este ligamento acetabular transverso, cuando la persona está en posición de pie, se produce estiramiento y ayuda a la carga ayuda a sostener la carga de la articulación de la cadera. El ligamento acetabular transverso se inserta en la parte anteroinferior y en la parte posteroinferior de la herradura acetabular, y en este sitio de inserción se puede crear una hendidura que con el contraste intraarticular o con líquido sinovial nativo de la articulación se puede resaltar, y no hay que confundirlo con un desgarro. Entonces, los desgarros del labro acetabular por lo regular ocurren en el cuadrante anterosuperior. Si vemos una hendidura en la parte anteroinferior, por lo regular va a ser
ya solamente la hendidura del ligamento acetabular transverso. El receso perilabral es un receso que se produce porque la inserción de la cápsula de la cadera está por encima del labro acetabular. Entonces se produce esta colección de contraste entre el labro acetabular y la cápsula. Lo vemos ahí. Es muy importante buscar este receso perilabral porque en pacientes que han tenido sinovitis o que han tenido cirugía anterior de la cadera, este receso se puede obliterar. Entonces lo que estamos buscando es que no haya el receso para llamarlo patológico. En un estudio artroscópico de 57 caderas se determinó que en esta articulación hay recesos por debajo del labro acetabular. El receso que les hablaba es entre la cápsula y el labro. Estos recesos están entre el labro y el cartílago articular. Se presentan más que todo en la porción anteroinferior. Como les dije anteriormente, los desgarros traumáticos tienden a ser en el cuadrante anterosuperior y ahora pues que sabemos con las lesiones de pinzamiento femoroacetabular se producen también desgarros en la parte posterior-inferior, sobre todo en los pacientes que tienen una configuración morfológica de pinzamiento. Vamos a ver que el cartílago articular en la cadera pues está cubriendo las superficies de contacto. Hay una fosa acetabular que está localizada medialmente, que está llena con grasa. En esa porción de la cavidad acetabular no hay cartílago articular. Entonces lo podemos ver en estas imágenes de densidad de protones con supresión grasa. Vemos el cartílago articular con una intensidad de señal intermedia y esta es la cavidad acetabular que está resaltada por un poco de líquido nativo sinovial y tiene también grasa en su interior. La fobia acetabular se encuentra en el lado de la cabeza femoral. Esta fobia acetabular tampoco tiene recubrimiento articular y es donde se le inserta el ligamento redondo de la articulación de la cadera. Lo vemos resaltado aquí con el color púrpura. Las plicas sinoviales en la cadera es muy importante saber que pueden estar presentes, más que todo para no confundir estas plicas con fragmentos intraarticulares. Se encuentran en disección anatómicas en un 85-86% de los pacientes. Si hacen artroresonancia se pueden ver en un 76%, todas combinadas. Y las plicas que se localizan en la parte medial del cuello femoral son muy frecuentes, hasta se pueden ver en un 95%. Se han dado reportes que estas plicas se pueden engrosar y algunas de ellas se pueden atrapar, particularmente esta plica que se encuentra localizada entre el labro acetabular y la cabeza femoral, se llama la plica del labro. Y esa plica puede producir un síndrome de pinzamiento. Entonces aquí vemos las imágenes por resonancia magnética, artroresonancia. Se ha inyectado líquido con contraste dentro de la articulación. Nosotros lo hacemos usando visualización fluoroscópica y eso ayuda a resaltar esta estructura que tiene intensidad de señal intermedia, está localizada entre la cápsula, el ligamento iliofemoral y el labro y corresponde a una plica del labro acetabular. Ahora también hay plicas que se pueden ver a lo largo del curso del ligamento redondo. Entonces estas plicas en disección anatómica se pueden ver en un 100% de los casos, en artroresonancia en un 78% de los casos, y es importante saber que son en realidad intraarticulares pero extrasinoviales porque están recubiertas por la sinovial de la articulación de la cadera y están también cubiertas por el cojín graso en la fosa acetabular. Entonces esta plica del ligamento redondo por lo regular no produce mayor problema, está aislada, no está en realidad en contacto con la articulación, entonces el atrapamiento es bastante infrecuente. Aquí vemos el ligamento redondo en corte axial, esta es la fobia capitis en la cabeza femoral y vemos esta estructura adyacente al ligamento redondo que no se debe confundir
con una ruptura del ligamento redondo longitudinal. Se podría pensar que tal vez hay un desgarramiento longitudinal del ligamento redondo. Esta es la plica del ligamento redondo. Y como mencioné, están las plicas del cuello femoral, que son muy frecuentes, 100% en disección anatómica, 97% en artrorresonancia. No se atrapan por lo regular, esta plica se extiende desde el trocánter menor hacia la cabeza femoral, y lo que se ha reportado es que en pacientes que tienen enfermedad sinovial inflamatoria, se pueden engrosar y pueden producir erosiones óseas a lo largo de la cuello femoral medial. Entonces aquí vemos la plica del cuello femoral medial, que también se llama el repliegue pectinofovial, y como mencioné, se pueden engrosar y podrían producir erosión del hueso adyacente. Mencioné ya el ligamento redondo. Este ligamento redondo se origina inferiormente del ligamento transverso acetabular que miramos al comienzo de la charla y se extiende superiormente para insertarse en la fovea capitis de la cabeza femoral. Está recubierto por membrana sinovial y eso le puede dar un poquito de heterogeneidad a la señal, la intensidad de señal en artrorresonancia. En la Universidad de Nueva York hemos estado intentando por ya bastantes años, 3 años, reemplazar la artrorresonancia directa con inyección intraarticular y guía fluoroscópica por la resonancia indirecta. La artrorresonancia indirecta damos una inyección intravenosa con doble dosis y ponemos a los pacientes a hacer ejercicio en una banda sin fin por 15 minutos y después hacemos el protocolo de artrorresonancia usando predominantemente imágenes de T1 con supresión grasa, incluyendo siempre imágenes de T2 para buscar patología periarticular, y nos ha funcionado muy bien, pero por lo que estoy mencionando esto es porque con estas imágenes con contraste intravenoso hemos notado que el ligamento redondo se realza en las imágenes post-contraste. Entonces hay vasos sanguíneos que van a realzar, vemos aquí el precontraste y vemos el postcontraste, cómo puede brillar más el ligamento redondo, y eso no indica que esté alterado o que esté lesionado. Y estas son las imágenes en una persona pues que no tenía ningún síntoma, un voluntario, y podemos ver el realce del ligamento redondo en las imágenes postcontraste. Otras estructuras en la cadera, la bursa iliozoas está localizada adyacente al tendón del iliozoas y es la bursa más grande que se encuentra al nivel de la cadera. Está localizada adyacente, como dije, al tendón del iliozoas y anterior a la cápsula de la cadera, como vemos en esta ilustración. Es importante recordar que la bursa del iliozoas está conectada con la cavidad articular en un 15% de los casos. Entonces, si hacemos una artrorresonancia, de 100 artrorresonancias que hacemos, 15 de ellas pueden mostrar que el contraste que hemos puesto dentro de la articulación de la cadera pasa a la bursa iliozoas y esto es una variante anatómica normal. En este caso, no es una variante anatómica normal lo que estamos viendo. Vemos que la bursa del iliozoas está distendida, hay septos dentro de la bursa y la cantidad de líquido que estamos viendo en la cavidad articular no es proporcional a la cantidad de líquidos que vemos en la bursa. Entonces esto es muy importante, el concepto de que debe haber una proporción en la cantidad de líquido dentro de la cavidad articular nativa y la bursa que está comunicada con esa cavidad. Cuando el líquido en la bursa es mayor cantidad que el líquido en la cavidad articular, eso por lo regular pues va a ser un proceso patológico. En este paciente era artritis reumatoidea, vemos las erosiones articulares y la respuesta de edema de la médula ósea a la erosión articular en el cuello femoral. Aquí vemos la bursa del iliozoas
el tendón del iliosoas, como pueden ver, hay un componente del ilíaco que viene por la parte lateral y el componente del psoas por la parte medial, y vemos la colección líquida dentro de la bursa que nos ayuda a resaltar los tendones. Este es un voluntario también, y podemos ver el realce del que hablábamos, porque todas las estructuras que son sinoviales, que tienen recubrimiento sinovial, van a mostrar realzamiento con el medio de contraste. Entonces vemos el precontraste y el postcontraste, vemos el realce de la pared de la bursa adyacente al tendón del iliosoas. Ahora miremos la bursa del obturador externo. Esta bursa también puede comunicarse con la cavidad articular, y es importante saber de ella para no confundirla con un quiste sinovial. Entonces está localizada por la parte superior del músculo obturador externo y se puede comunicar con la articulación de la cadera en su parte posterior inferior. Entonces podemos ver la bursa comunicada acá, tenemos líquido nativo articular comunicando con la bursa del obturador externo. Este trabajo que se realizó en conjunción con el doctor Ara Kasaryan, lo publicamos, y la comunicación que notamos fue de un 5.5%, eso aproximadamente 6 personas de 100 que tienen una artrorresonancia de cadera van a tener una comunicación normal entre la cavidad articular y la bursa del obturador externo. Ahora es importante saber que también como la bursa tiene recubrimiento sinovial, en las imágenes de artrorresonancia indirecta podemos ver el realce de la bursa luego de la administración de contraste. Los vasos femorales, esto es muy importante con el tema del pinzamiento femoroacetabular, porque los vasos femorales se pueden ver en corte por sección como quistes subcorticales, que ahora son muy importantes en este tema del FI. Entonces vemos el complejo de vasos femorales en el cuello femoral, y esto es lo que estamos hablando. Entonces ahora con el pinzamiento femoroacetabular estamos buscando quistes subcorticales en la unión de la cabeza femoral con el cuello femoral, pero tenemos que recordar que ahí también van vasos, y estos vasos, sobre todo en la resonancia indirecta, se pueden realzar, y aún también en la resonancia convencional podemos ver estos vasos que no se deben confundir con quistes subcorticales. Y aquí vemos también cómo realza un poquito el vaso femoral luego de la administración de contraste. Vamos a pasar a la rodilla y voy a empezar por el osículo meniscal. El osículo meniscal es una osificación que se encuentra dentro del cuerno posterior del menisco, particularmente el menisco medial. Es el sitio más frecuente donde vemos estos osículos meniscales. Es importante tenerlo en cuenta porque se puede ver como un cuerpo libre intraarticular en las imágenes por radiografía convencional, y vemos aquí en esta imagen por imágenes de densidad de protones que hay médula ósea dentro del cuerno posterior del menisco medial. Hay desde hace bastantes años, desde 1991, se ha postulado que esto no es una variante anatómica normal, sino que es un desgarro por avulsión de la raíz de inserción del cuerno posterior del menisco medial, o sea que no es en realidad una variante anatómica, sino que es un osículo que se desarrolla luego de una lesión por avulsión de la raíz de inserción del cuerno posterior. Esa es una teoría, y pues hay otros que defienden la teoría de que en realidad es una variante anatómica. Ahora, el menisco discoide es otra variante anatómica en la rodilla que quisiera revisar. Es un menisco que tiene una morfología normal. En vez de tener una estructura que sea circular o semicircular, se asemeja más a un disco. Es más frecuente en el menisco lateral que en el menisco medial,
y se diagnostica cuando vemos que el cuerpo del menisco se está extendiendo por más de 3 cortes continuos si estos cortes son de 5 milímetros. Entonces recuerden que hace 20 años que empezó la resonancia magnética estábamos haciendo cortes muy gruesos de 5 milímetros. Ahora pues hacemos cortes de 3 milímetros, entonces tenemos que subir el número de cortes a 5. O sea, si sus cortes son de 3 milímetros, si lo ven en más de 5 cortes consecutivos, eso ya sería un menisco discoide. Esta es una imagen axial donde vemos la configuración anormal del menisco lateral. Se ve como un disco ocupando completamente el espacio articular entre el fémur y la tibia. Estos meniscos discoides pueden producir una concavidad en el platillo tibial donde están localizados. Entonces aquí vemos la concavidad en el platillo tibial lateral y también por lo que son más gordos, más gruesos, entonces se aumenta el espacio articular. Ahora, con los meniscos discoides hay que tener en cuenta que el diagnóstico de desgarros de menisco se cambia en estos pacientes porque nosotros queremos ver que la alteración de señal sea lineal y que se extienda a la superficie articular para hacer el diagnóstico de desgarro meniscal. Pero en estos pacientes con menisco discoide sí vemos que hay una intensidad de señal globular, que el menisco está bastante brillante y así no haya extensión a la articulación, a la superficie articular del menisco, estos pacientes tienen de hecho un desgarro meniscal, o sea que se cambian los parámetros de diagnóstico en estos pacientes con menisco discoide. Y aquí vemos un menisco discoide en el lateral, y vemos cómo se extiende desde la periferia, desde la cápsula, hasta la hendidura intercondilar y pues se hace así el diagnóstico del menisco. Podemos ver en imágenes coronales, yo también utilizo la medición, entonces se mide desde la periferia hacia el centro del menisco y si es mayor de 13 milímetros, esa es otra indicación de un menisco discoide. Entonces aquí la pregunta, este es un chico que tiene un menisco discoide y pues la pregunta es, ¿este es un desgarro o no es un desgarro? Para todos ustedes, ¿quiénes votan por desgarro? Pueden levantar la mano. Bueno, es un desgarro porque vemos que hay alteración difusa en la señal en el cuerno posterior y pues ahora ya sabemos que con los meniscos discoides no necesitamos ver que haya extensión de la alteración de señal a la superficie para hacer el diagnóstico de desgarro. Pasemos al tobillo, al cuello de pie. Vamos a ver los efectos de ángulo mágico en los tendones en el tobillo, particularmente en este caso, el tibial posterior, en su inserción en el navicular. Esta es una imagen de densidad de protones. Alguien me podría decir, los peroneros se ven bien negritos, este tibial posterior está un poquito aumentado en la señal, pero estas imágenes por densidad de protones tienen un tiempo de eco que es menor de 35 milisegundos y si los tendones cursan con una ángulo de 55 grados con respecto al eje del magneto, se puede producir un fenómeno de ángulo mágico. La manera de curar el fenómeno de ángulo mágico es hacer una secuencia que tenga un tiempo de eco mayor de 35, una secuencia de T2 y podemos ver que el tendón está completamente negro, tan negro como los peroneros en este corte. Entonces esa es la manera de hacer el diagnóstico de ángulo mágico, comparar las imágenes de tiempo de eco corto con las imágenes de tiempo de eco largo y si la alteración de señal desaparece en las imágenes de T2, entonces es solamente ángulo mágico. La heterogeneidad en los tendones en el cuello de pie se puede dar también porque hay múltiples fascículos que constituyen el tendón. Entonces en el tibial posterior podemos ver diferentes fascículos aquí al nivel de la inserción en el navicular. Estos son más ejemplos de ángulo mágico, entonces no es solamente el tibial posterior el que se puede afectar, pero también, discúlpenme que es que la cosa para apuntar está muy cerquita de donde hay que avanzar también. Entonces aquí podemos ver el tibial posterior que pues está un poco gris en la densidad de protones, está negro en la
en las imágenes de T2, y también el flexor hallucis longus, que lo vemos acá, el flexor del dedo gordo, está también un poquito brillante en imágenes de densidad de protones, pero en imágenes de T2 está bien. Entonces, comparar las imágenes y hacer el diagnóstico de ángulo mágico. Y también los extensores. Los extensores, miren, aquí está cómo se dirigen los tendones extensores, más o menos un ángulo de 55 grados con el eje del magneto, y podemos ver que en densidad de protones se ven grisosos, no se ven negros como se debería ver una estructura tendinosa, pero en las imágenes de T2 se corrige esa alteración. Lo mismo con el peronero corto, lo vemos acá al nivel de la pared lateral del calcáneo, y se recupera pues esa alteración en la señal, no es real, en las imágenes de T2 desaparece. Bueno, miremos los ligamentos en el cuello de pie, también